La temperatura en la Tierra aumenta. Es una realidad fuera de discusión a estas alturas del siglo XXI. Las consecuencias del cambio climático son múltiples. Afectan a la economía, a los flujos migratorios, al comercio, la agricultura, a nuestra alimentación. Y todo ello tiene una base fundamental: el agua dulce y potable. Sin ella, nuestra vida en este planeta sería imposible. Agua y temperatura global están unidas de manera inevitable. El cambio climático reduce el agua disponible. Su control se está convirtiendo en un eje sobre el que giran poderes políticos, militares y económicos. Es lo que expertos llaman la geopolítica del agua, en medio de un creciente estrés hídrico. El agua dulce es un bien cada vez más escaso y disputado. En un mundo con un tablero geopolítico en plena recomposición, ¿estamos ante una era de las guerras del agua? ¿Se podría convertir el agua en el petróleo del siglo XXI? Se lo explicamos en DW Analiza. Estas son imágenes tomadas recientemente en embalses del sur de Cataluña, una de las comunidades autónomas más afectadas por la sequía en España. El nivel de reserva es dramático, están por debajo del 25% de su capacidad total. El pantano de Rialb está incluso prácticamente vacío. Cataluña no es la única parte de España afectada por la sequía. El país arrastra un año 2023 extremadamente seco, agravado por un abril muy caluroso en el sur de Europa, con temperaturas cercanas a los 40 grados, más típicas del verano que de la primavera europea. Todo ello está generando tensiones entre las regiones por el acceso al agua y protestas, especialmente entre ganaderos y campesinos. Hoy estamos aquí básicamente por la incertidumbre que hay en el sector, por la falta de agua en el regadío y por el caos que esto supone, el no saber si podemos salvar alguna cosecha o si incluso los árboles podrán sobrevivir o no. El caso español no es una excepción en Europa. Portugal sufre una situación similar y Francia ha tenido que tomar medidas de excepción. Una veintena de departamentos ya tienen algún tipo de restricción en el uso del agua. En el de Pirineos Orientales, por ejemplo, los bomberos ya están vaciando piscinas privadas para llenar reservas de agua que se usan en caso de incendios. Las temperaturas han aumentado en Europa el doble que la media mundial y más rápido que en cualquier otro continente, según el Servicio de Cambio Climático del programa Copernicus de la Unión Europea. Pero la falta de lluvias y las temperaturas anormalmente altas son un problema que va más allá de las fronteras del viejo continente. Argentina está sufriendo, por ejemplo, su peor sequía en 60 años, con un impacto tremendo en la producción agropecuaria, en las exportaciones y los precios de consumo interno, lo que está empeorando la inflación crónica del país. En Uruguay la sequía ha ido acompañada por un empeoramiento de la calidad del agua suministrada a la población. En el país sudamericano ya han comenzado las protestas contra el gobierno en una nueva crisis del agua. No puede ser que nos estén, como en cierta forma, haciendo tomar agua sucia. Estamos pudiendo tomar el agua que sale de la canilla, ni cocinar con esa agua y podíamos antes. La lucha por un bien tan fundamental se agudiza en el planeta, una situación que viene siendo advertida por Naciones Unidas desde hace años. Estas son las principales conclusiones de la ONU sobre el futuro del agua en nuestro planeta. El cambio climático aumentará la escasez y el riesgo de sequías. Menos de un 1% del agua en la Tierra es potable, un porcentaje que amenaza con reducirse. Desde el año 2000, los desastres provocados por riadas e inundaciones han aumentado un 134% respecto a décadas anteriores. 2.000 millones de personas ya no tienen garantizado el acceso al agua potable. Esa cifra aumentará las próximas décadas por la combinación del aumento de la población global y el cambio climático. El agua y su control se están convirtiendo, por tanto, en uno de los ejes sobre el que giran diferentes poderes políticos y económicos del planeta. Algunos autores han venido a llamar este nuevo escenario la geopolítica del agua, es decir, como estados, bloques de países aliados, grupos armados y grandes empresas disputan y negocian una mejor posición para garantizarse el acceso al agua potable, base de todas las actividades fundamentales del ser humano. Without water, we cannot have human security. Water is central to well-being of people. It is very important for health. It is very important for environment. It's very important for employment. So it's everything. Water is really the center of everything.
So, and on the other hand, water is also part of the solution. We can improve our resilience towards climate change through water. Expertos del agua han acuñado la expresión estrés hídrico para definir la situación de países o regiones en los que la demanda de agua es mayor que la cantidad disponible por un periodo de tiempo. También se considera estrés hídrico a las restricciones del consumo de agua por su baja calidad. El World Resources Institute, traducido al español el Instituto de Recursos Globales, ha desarrollado una herramienta digital llamada Aqueduct que permite mapear qué regiones del planeta sufren o sufrirán un mayor riesgo de estrés hídrico. Su proyección apunta que para el año 2040 el norte de África, el sur de Europa, Oriente Próximo, Asia, Estados Unidos, México y la costa pacífica de Sudamérica sufrirán un estrés hídrico alto o extremadamente alto. En ese contexto de creciente escasez, la competencia por el agua puede cobrar muchas dimensiones, también la de la guerra. Basándose en ese atlas de estrés hídrico, un grupo de institutos de investigación del agua, la paz y la seguridad han creado una herramienta que establece dónde se lucha ya y dónde se luchará en el futuro por el agua. Oriente Medio, el Cuerno y el Corazón de África, así como importantes partes de Asia, son ya o se están convirtiendo en escenarios de conflictos violentos. ¿Se puede decir, por tanto, que estamos ya en una era de las guerras por el agua? Las estadísticas de conflictos desencadenados por recursos hídricos a lo largo de las 2 últimas décadas no parecen confirmar esa hipótesis. Según cifras recogidas por el Pacific Institute y cálculos del Instituto para la Economía y la Paz, el siglo XXI arrancó efectivamente con un aumento de los conflictos por el agua, pero esa tendencia no se ha mantenido a lo largo de los años. 2018 y 2019 registraron, por ejemplo, un descenso de la conflictividad global por el agua. We should not really look at it in a very narrow way that the lack of water will create conflicts. Water is also a solution to lots of climate mitigation issues. So really we can achieve some of the goals that we have on climate change through water. Very important to keep in mind, and often what we see actually when we work with different countries, for example in the Middle East, they are very much aware of these changes because they see it, it's their daily reality. We know that some parts of the Middle East in the future may have over 50 degrees for half of the year, so that will be very difficult to live there. And then these countries, they are really very much aware of these severe challenges, and we don't see that they would like to start conflicts over this. What we see is that they are genuinely interested in cooperation. They are more interested in cooperation with their neighbors. El ejemplo en el Cuerno de África, puntualmente entre Etiopía y Egipto, es el ejemplo de cuando hay una confrontación directa y no hay una búsqueda de encontrar una solución conjunta, puede llegar a un conflicto bastante serio. No soy catastrofista, pero sí soy realista en el sentido de que cada vez más hay presiones de estrés hídrico, de falta de agua, de suministro de agua, que pueden llevar a conflictos bastante serios entre naciones o incluso dentro de alguna nación, entre regiones. Cuando un bien se convierte en escaso, es una oportunidad ideal para invertir en él y hacer dinero. Esta fue al menos la conclusión sobre el agua dulce de un análisis del banco estadounidense Goldman Sachs hace ya más de una década. Bajo esa premisa y atendiendo a las consecuencias del cambio climático, ya hay quien apuesta por que el agua será el petróleo del siglo XXI. Que sí creo es que el agua cada vez más su valor va a tener a la alza, y ese valor que en algunos casos, como en Estados Unidos, ya le han puesto valor económico, y en California sobre todo ya hay un valor por agua que no extraes para que las industrias puedan y tengan incentivos para gastar menos y consumir menos agua. Yo creo que eso va a hacer que el agua cada vez tenga un valor capital más claro y más evidente. Y podemos llegar a tener un patrón, así como tuvimos el patrón oro y el patrón petróleo, podamos tener un patrón de agua en el futuro, porque las transacciones que se pueden llegar a hacer en dado caso que el agua se monetice,
pues pueden ser muy considerables. Y en ese caso sí estaría de acuerdo que podría ser algo como el petróleo. En este punto cabe recordar que la extracción del petróleo no solo ha sido una fuente ingente de riqueza, sino también un generador de guerras, invasiones y desigualdad social. Por tanto, ¿realmente a quién beneficiaría la absoluta mercantilización del agua dulce que queda en el planeta? Water is a source of life. Water is directly connected to land. Water is, we can of course talk about virtual water when we import water, so importing products that are water intense. I do not see water being sold on the same in the same way as a commodity as oil. You have the human right to water. You don't have a human right to oil. You have you do need water for life. We can argue like to what degree you need oil for life, but no, I really I think it's also more mainly discussed in the context of the Middle East. So if it would not really apply if you think about it in other regions. So no, I do believe that water will force us to cooperate actually. El agua como elemento vital del planeta ha sido fuente de conflicto a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, el cambio climático generado por la actividad humana trae consigo un cambio de paradigma. Regiones completas del planeta podrían convertirse en inhabitables por las altas temperaturas, la falta de lluvias y la escasez de agua. Y todo esto podría ocurrir en un futuro no tan lejano. Los expertos consultados resaltan que, pese al creciente estrés hídrico, la cooperación y la gestión conjunta entre estados de cuencas fronterizas ha predominado hasta ahora en lo que va del siglo XXI. La colaboración entre Estados Unidos y México, entre Turquía e Irak o entre los países balcánicos de la antigua Yugoslavia son solo algunos ejemplos. Una dinámica bautizada como diplomacia del agua que permite mirar al futuro con cierta esperanza a pesar del negro horizonte que dibuja la crisis climática para nuestras futuras generaciones.